con el doctor Leandro Tumino, quien es jefe de la unidad de ACV del Hospital San Martín de la Plata y coordinador, además, de la red provincial de ACV. Doctor, ¿cómo le va? Danisa Todoro la saluda. Hola, buenas tardes, Danisa, ¿todo bien? Bueno, en principio, luego de lo que ha sido el lamentable fallecimiento de Alejandra Locomotora Oliveras, se ha puesto nuevamente muy en tema el ACV. ¿Por dónde empezamos a hablar de ACV? ¿Qué debemos saber? Primero, conocer lo que es. El ACV, que lo nombramos así tan genéricamente, hay dos tipos. El ACV isquémico, que es aquel que se produce cuando se tapa una arteria, y el ACV hemorrágico, que es aquel que se produce cuando se rompe una arteria de nuestro cerebro. Y eso va a dar diferentes signos sintomatologías, como por ejemplo que tengamos paralizada la mitad del cuerpo, o no paralizada, sino que tengamos mayor debilidad, que sintamos adormecimiento, que se nos tuerza la boca, que nos cueste hablar, que nos cueste comprender lo que decimos, y nos tiene que llevar a la consulta rápido, porque es realmente una emergencia. Eso en cuanto al ACV isquémico. ¿O cualquiera Cualquiera de de los los dos. Los dos, producen los el mismos ACV síntomas? isquémico y el ACV... Exacto. El ACV isquémico y el ACV hemorrágico, la mayoría de las veces solamente se pueden diferenciar por una tomografía, que en la tomografía se ve la sangre en el caso del ACV hemorrágico. ¿Alguno de los dos es más grave que otro o todo depende de esa emergencia, en cuánto tiempo se atienda al paciente y de la evolución del mismo? Generalmente el ACV hemorrágico es más grave y tiene mayor mortalidad que el isquémico, pero el isquémico tiene mayor discapacidad, mayor probabilidad de que el paciente quede con severas secuelas. Y con cualquiera de los dos, lo que tenemos que hacer es consultar rápidamente, porque hay tratamientos específicos. Medicación para destapar la arteria en el caso del ACV isquémico, o tal vez algún tratamiento quirúrgico para el caso del ACV hemorrágico. ¿Se pueden prevenir? Sí. Sí, se pueden prevenir fundamentalmente controlando los factores de riesgo. Y los factores de riesgo son la presión arterial alta, la diabetes, el colesterol elevado, el sedentarismo, los hábitos alimenticios poco saludables, pero lejos la causa más frecuente o el factor de riesgo más importante es la hipertensión arterial, ya que la hipertensión arterial habitualmente no da síntomas si no la detectamos por controles de rutina. Entonces, cuando da síntomas ya son síntomas graves, como puede ser el ACV. En este sentido, cuando hay un caso así resonante, ¿se toma más conciencia? Deberíamos, pero por eso le agradecemos a ustedes la posibilidad de que nos dan de salir a difundir este mensaje de la consulta rápida, de cuáles son los síntomas a los cuales tenemos que prestarle atención y no subestimarlo. No, si se me duerme en la mitad del cuerpo, no acostarme a dormir la siesta para ver si se me pasa, y salir rápido hacia el hospital o a la clínica o al centro de salud más cercano que tengamos. Eso es muy importante, que bajo esta triste noticia aprovechemos la oportunidad de difundir el mensaje. La vida saludable, por supuesto, juega un rol fundamental en este camino. Claro, porque eso implica también, una vida saludable también implica controlar los otros factores de riesgo, ¿no? Comiendo menos sal nos va a permitir controlar la presión arterial, menos azúcares refinados o harinas refinadas nos va a permitir controlar la diabetes, no fumar, tener una actividad física regular. No tiene que ser una actividad física intensa o ir al gimnasio todos los días. Una caminata todos los días, 20, 30 minutos, rápido, caminando rápido, ya eso ayuda un montón. ¿Desde qué edades hay que tener en cuenta este tipo de recomendaciones y los controles? Todo lo que es la patología cardio-cerebrovascular generalmente se produce en personas mayores, pero en realidad
ninguno está exento de tener, por ejemplo, hipertensión o diabetes. Hay mucha gente, muchos jóvenes, niños, que son diabetes insulino requirientes, entonces requieren mayores controles. Siempre es recomendable que los controles médicos se realicen periódicamente, al menos una vez por año, si no tenemos ninguna otra condición que nos obligue a hacer controles rutinarios o más seguidos. Claro, y hay a través de la información y de la toma de conciencia, a veces las personas adultas cambian justamente su alimentación, su forma de vida. Un exfumador, por ejemplo, alguien que haya fumado bastante durante 20 años, por ejemplo, tiene hoy 40 años, ¿necesita hacerse más controles o con el solo hecho de cambiar de hábitos ya está? No, los controles hay que seguir haciéndolos. No depende, porque por ahí no a todos el cigarrillo les afecta de la misma manera. Claro. A veces por ahí fumar 20 años, 20 paquetes, un paquete por día, capaz que hay gente que es más sensible y genera lo que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, y hay gente que no. En aquellos que sí desarrollaron el EPOC, por ahí sí necesita controles más seguidos, pero desde el punto de vista respiratorio. Claro, no desde lo neurológico. Claro, obviamente que los otros factores de riesgo se tienen que tratar de monitorear, claro, como es la hipertensión, la diabetes, el colesterol, ¿no? Que pueden o no pueden estar asociados. ¿Es importante hablar en las infancias también de este tipo de enfermedades y de su prevención? Sí, por supuesto, porque de hecho, como sabemos que es una patología que predomina en la gente mayor, mucha de esa gente mayor, el primero que tiene al alcance es el nieto. Es el nieto o la nieta, y es el que tiene que también saber reconocer que cuáles son los síntomas y poder llamar a la ambulancia, ¿no? O a otro familiar para que lo socorra rápidamente. Por supuesto que hay que instaurarlo desde en todas las edades. De hecho, hay campañas destinadas a nenes de jardín, claro, ¿sí? Con dibujitos, es muy interesante eso. Bien. De hecho, creo que está estudiado que por cada nene que se forme y que realice una campaña, hay 20 adultos que pueden llegar a tener algún beneficio en esta formación que se le hace a los niños. Bueno, importantísimo entonces. ¿Qué mensaje le dejaría a la comunidad, doctor? El mensaje fundamental es prevenir, y si tenemos la desgracia de que nos suceda, consultar rápidamente. No subestimar ningún tipo de síntomas, ninguno. Por más sonso que parezca, no subestimar. Si sentimos que un brazo se nos está adormeciendo, consultar rápidamente porque eso puede ser una ACV. Importante el mensaje, doctor, y le hago la última. Si nosotros encontramos a una persona, a un familiar que estimamos esté padeciendo, sufriendo, tal vez lo encontramos desmayado, inconsciente, un accidente cerebrovascular, ¿qué debemos hacer? ¿Llamar a la ambulancia o trasladar al paciente urgente? Depende de la condición. La gran mayoría de lo que sucede es que en el estado de desesperación lo cargan en un auto y lo llevan al hospital. Lo ideal también sería llamar al sistema de emergencias, porque el sistema de emergencia va a saber a qué hospital llevarlo, claro, para tener el diagnóstico más rápido. Ese es el punto. Pero bueno, no tanto por mover el paciente. La gran mayoría... Claro, la gran mayoría de las personas llega traída por la familia Bueno, a la consulta. Cualquiera de las dos es actuar. Exactamente. Gracias, doctor. Muchas gracias por este contacto y por el valioso testimonio. Gracias a ustedes. Hasta luego. Así pasaba el doctor Leandro Tumino, quien es cardiólogo y es médico intensivista, también jefe de la